Buenas noches. Qué bueno verlos. Qué bueno podernos comunicar con ustedes. Vamos a pedirle al Señor que su palabra nos bendiga. Vamos a pedirle al Señor que hoy tome el control de este tiempo que estamos para honrando al Señor. Amado Dios, cierra tus ojos. Amado Dios, queremos darte gracias por este medio, Señor, que tú nos permites para comunicarnos, por este medio que tú nos permites para unirnos en oración, por este medio que nos permites, Padre de la Gloria, para ser uno solo en espíritu contigo, bendito Dios. Toma el control de este tiempo, toma el control de lo que hacemos, toma el control, bendito Dios, de este momento, Señor, de bendición. Que tu palabra hoy, Padre, toque nuestras vidas, que tu palabra hoy nos ministre, que tu palabra nos bendiga, que tu palabra, bendito Dios de gloria, Señor, traiga esperanza y paz en medio, bendito Dios, de esta circunstancia. Toma el control de cada circunstancia y situación que estén viviendo mis amados, bendito Dios, y que esté viviendo la iglesia, Padre. Que seas tú obrando, bendito Dios, en tanto que estamos, Señor, unidos en espíritu, para adorarte, honrarte y alabar tu nombre, que tu ángel, bendito Dios de gloria, que acampa a nuestro alrededor, esté operando tu bendición y la manifestación de tu gloria sobre cada una de nuestras vidas. Gracias por este tiempo, lo colocamos en tus manos y te bendecimos a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, precioso Espíritu Santo. Bueno, hoy tengo una palabra que Dios puso en nuestro corazón. Veníamos hablando a nivel pastoral y traíamos en el plan que teníamos antes de que todo esto sucediera. Teníamos el plan, finalmente lo vamos a hacer porque es un plan y un mandato dado por el Señor de hablar de sus encuentros con Jesús, de esos encuentros transformadores, de esos encuentros de bendición que muchas personas en la Biblia narran que tuvieron y sus vidas fueron profundamente transformadas. Pero hoy quería compartirle algo que el Señor puso en mi corazón, porque no es un tiempo fácil para enseñar, no es un tiempo fácil para predicar, no es un tiempo fácil para o frente a tantas cosas que están sucediendo. Nosotros como líderes, como pastores, necesitamos dar una dirección a la iglesia. Creo que en estos tiempos de globalización, creo que en estos tiempos de tanta información a través de las redes, televisión, chats, internet, en este tiempo total de tanta información, yo creo que es necesario en esta noche, en este tiempo, hacer un alto y mirar qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios quiere para la iglesia. Necesitamos que Dios nos dé dirección, necesitamos que el precioso Espíritu Santo nos indique qué hacer, nos indique cómo comportarnos en este tiempo de crisis, en este tiempo de caos, en este tiempo de desorden de las cosas. Por eso, déjeme compartirle esta palabra este día. Déjeme mostrarle que hoy es necesario como iglesia, amado, que como iglesia tomemos una decisión radical frente a los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que tomar la decisión y a eso te invito desde ya, a que tomes una decisión, que ahí donde tú estás, desde ya, desde tu corazón, en tu mente, tú estés colocando una decisión en tu corazón, la decisión de creerle y de obedecerle al Señor. Este es el tiempo donde tenemos que tomar decisiones radicales, donde tenemos que hacer cambios, donde tenemos que hacer ajustes. Y en este tiempo nosotros tenemos que aprender que es el tiempo en que Dios nos está llamando a tomar la decisión de creer y de obedecer. Le pongo un ejemplo. Hoy estoy transmitiendo desde la casa. Y qué bueno, y bendigo el nombre del Señor por la tecnología que nos permite. Y oramos para que cada día podamos hacerlo de mejor manera, para que usted sea bendecido de mejor manera, para que estos tiempos de altar familiar puedan ser tiempos que no estén interrumpidos por la señal y este tipo de cosas. Por eso oramos y ayúdenos a orar también para que cada día lo podamos hacer de mejor forma. Pero ¿por qué estamos transmitiendo desde acá y no desde la iglesia? Porque hay una serie de normas que nosotros, al ser parte de una sociedad, tenemos que cumplir. Pero desde lo espiritual, yo creo totalmente que deberíamos estar en el templo, que deberíamos estar en la iglesia, que deberíamos estar en el lugar de reunión de comunidad. Porque yo no creo que el Dios que ha dicho que las plagas no nos van a tocar, que no van a llegar a nuestra vida, que no van a llegar a nuestra familia, permita que su iglesia se congregue y en la iglesia te contagies. O sea, no es consecuente con la fe que tenemos. Pero igual tenemos que cumplir con los lineamientos de nuestras autoridades y por eso
estamos entonces transmitiendo desde acá. Ese caos, esa información o a veces desinformación es la que necesitamos redirigir, es la que necesitamos parar, es la que necesitamos decir, hey, yo necesito escuchar la voz de Dios, y a eso le invito que usted escuche junto con su familia. Hay montones de preguntas que se hacen en torno a este tema. Por ejemplo, ¿por qué Dios permite esto? ¿Es Dios? ¿Es el hombre? ¿Es el diablo el que ha creado esto? ¿Qué tiene todo esto que ver con los tiempos apocalípticos o los últimos tiempos? Yo, dándote respuesta a algunas cosas de estas, quiero decirte que esto que está pasando no es nuevo. Las plagas, las pestes, las pandemias, son el resultado del mayor virus que alguna vez entró al mundo. Un virus que no tiene nada que ver con el coronavirus, un virus que no tiene nada que ver con la peste negra o la peste bubónica, un virus que no tiene nada que ver con eso. Todos esos virus que hemos mencionado y otros que han causado daño tienen un solo origen, y no fue China, no es Estados Unidos, no vienen del norte, no vienen del oriente, vienen del jardín del Edén. Vienen desde el momento en que el hombre se quiso independizar de Dios, en que el hombre dejó entrar pecado. Cuando el pecado y la desobediencia entraron en esta tierra, entró el peor de los virus, porque al entrar el pecado nos separamos de Dios. Y cuando el hombre está separado de Dios, pierde el sentido de responsabilidad aún de sí mismo. Y obviamente pierde el sentido de responsabilidad con los demás. Perdemos el sentido de responsabilidad que tenemos con la sociedad. Perdemos el sentido de responsabilidad real que tenemos con nuestras familias. Les decía en la enseñanza anterior que compartimos, en última hora que el Señor me permitió compartir, donde tomamos la decisión de creerle al Señor, tomamos la decisión de vivir por fe, de dejar de vivir en el temor, de decirle no al temor. En esa compartíamos y decíamos que cuando el hombre se deja llenar de temor, que por eso el Señor ha dicho, Dios no te ha dado un espíritu de temor al cual estar atado, porque un espíritu de temor es el que nos ata, nos inmoviliza, nos deja quietos frente a nuestro conocimiento, frente a nuestras convicciones, frente a nuestra realidad de fe, cuando dejamos que el miedo entre en nuestras vidas. Por eso renunciamos al temor y declaramos lo que dice la palabra. Hemos recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cuando no tenemos eso, porque nos independizamos de Dios, cuando dejamos que ese virus inmundo que se llama pecado realmente entre en nuestras vidas, es que empezamos a hacer cosas locas que no tienen sentido. Es que vemos que se toman decisiones raras, ¿cierto? O sea, como dos tipos de virus, y esto es solamente una de las muchas teorías del origen del coronavirus. Un virus que está en una especie animal y otro virus que está en otra especie animal que no tienen relación. ¿Cómo se unieron? ¿Cómo llegaron a unirse para mutar y convertirse en esto de ahora? Es solo una teoría. Pero eso pasa cuando el hombre hace cosas que están fuera del orden natural de Dios. ¿Y cuando hacemos cosas fuera del orden natural de Dios? Cuando hemos sacado a Dios del gobierno de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cómo llegó la pandemia a Italia? ¿Cómo puede ser posible que haya tocado Italia? Hombre, porque cuando el hombre está lejos de Dios, deja de ser consciente de su responsabilidad consigo mismo y con los demás, y le dicen guárdese en la casa, y la gente se fue de vacaciones, y la gente se fue a la playa, y la gente se fue a las discotecas, y dijeron maravilloso, ¿cierto? ¿Le suena algo parecido a lo que pasó este puente con la norma de apartarnos, de quedarnos en casa, que se dictó primero desde las alcaldías, después de las gobernaciones, después desde el gobierno nacional? ¿Les suena algo parecido a este puente festivo que estamos pasando? Porque el hombre que se independizó de Dios es el mismo que ahora cuestiona a Dios. El hombre que no buscaba a Dios es el hombre que está juzgando a Dios y diciendo que por qué Dios permite este tiempo. Por eso estamos viendo una especie de paranoia que no entendemos, ¿cierto? Una paranoia que nos hace, y le compartía en una de las enseñanzas de los devocionales, no entendemos. Nosotros estábamos en uno de los almacenes de grandes marcas cuando empezó a existir la paranoia del papel higiénico. No entendemos por qué, no tenemos ni idea, pero eso no es solamente en Colombia, por lo que hemos escuchado, pasa en todo el mundo. No tenemos ni idea, pero algo pasó. Pero eso hace que nosotros, el estar lejos de Dios, nos hace no tener en cuenta al vecino. No tener en cuenta que si yo
nunca compró 2 pacas, pero ese día me llevo 3, pues a alguien le van a hacer falta. No tener en cuenta de que pudiendo vivir en mi casa junto con mi esposa, con 1 litro o 2 litros de desinfectante, me va a alcanzar para 2 meses, pero llevándome 4 o 5, tal vez a los vecinos les va a hacer falta y no me importa. Eso es lo que hace que, que nos muestre que estamos ante algo más malo todavía que el llamado coronavirus. En mi conjunto, apenas estamos en el 4.º día, y en mi conjunto la gente venía portándose bien, pero ayer en la tarde de pronto vemos a la gente salir, de pronto vemos a la gente sentarse en las bancas, de pronto vemos a la gente sentarse en los andenes, casi que a uno le da unas ganas de gritarles: ¡hey! Sean conscientes, guárdense, estén en casa. Ese es el mandato, es por su bien y el de sus ancianos. Alguien sacó 2 ancianos, salieron a caminar, los sacaron a caminar por todo el conjunto y los llevaron, qué lindo, a tomar sol. Pero qué falta de responsabilidad con ese par de ancianos de aquellas personas. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de Dios. Hoy quiero decirle que este tiempo que estamos viviendo, todo ha sido provocado. Cada acción de estas, porque nos apartamos del gobierno de Dios. ¿Por qué no obedecemos? Aún nosotros, el pueblo de Dios, debemos hacernos esta pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto obedecer al Señor? Naturalmente, en esta naturaleza vieja hay un sentido de independencia. Esto que nos ha hecho de alguna manera ser conscientes de que a veces vivimos sin darnos cuenta que hay una realidad en nuestro existir, es decir, en la temporalidad de la vida. Siempre decimos que momentos difíciles, momentos de transición, momentos de una muerte de un ser querido nos hacen conscientes, momentos de la muerte de un joven nos hacen conscientes de la temporalidad de la vida. Pero esto sacudió a todo el mundo, para hacernos ver que hay un sentido de temporalidad. Y entonces viene un sacudón. Y entendemos entonces como que, oigan, nos tenemos que dar cuenta de que hay algo superior a nosotros, de que hay algo superior a la raza humana, de que hay algo superior que no podemos controlar, que sí nos controla, y aun cuando le reconozcamos o no le reconozcamos, sigue existiendo, sigue gobernando el mundo. Y entonces es en esos momentos en que nos sacude nuestra vida y nos sacude frente a la temporalidad, en que nos preguntamos cómo está nuestra relación con Dios. ¿Tú crees que este tiempo sorprendió a Dios? ¿Tú crees que este tiempo lo cogió de improviso, que Él estaba como pensando en otras cosas y de pronto ¡pum!, apareció la pandemia y Dios no sabía? No. Hay, y dentro del tiempo que he estado escuchando y que he estado leyendo, creer que hay gente, y aún nosotros los cristianos somos muy así, creemos que Dios, y reconocemos que hay un Dios, y reconocemos que Dios es el creador, y reconocemos que Dios está allá por encima de todas las cosas, pero hemos creído que Dios nos creó, nos formó, y como que nos puso en la tierra a ver cómo nos iba, a ver cómo nos va, a ver cómo les funciona, a ver cómo se comportan, a ver si pueden o no pueden hacerlo. Y esa no es la verdad. La verdad es que la palabra, en muchas formas, en muchas maneras, en muchas partes, en maneras continuas, nos muestra que Dios es el Dios de la salvación, pero también es el Dios creador, es el Dios que gobierna absolutamente todas las cosas, es el Dios que es el Dios que de manera continua está tomando el control del universo. ¿Es culpa del diablo entonces? No, porque también en la misma palabra, en el libro de Job, vemos que estaban los ángeles presentándose delante del Señor y Satanás se presentó delante de Dios. Hasta Satanás, para hacer ciertas cosas, tiene que pedirle permiso a Dios, porque Dios está por encima de todas las cosas. Entonces, lo que estoy diciéndole es que en estas circunstancias, en esto que estamos viviendo, Dios es soberano. Dios sigue siendo el Señor de la creación.
Dios en todo momento es Dios, en todo momento es gobernante, en todo momento es el rey de la creación. No ha dejado de serlo, no lo es solamente para las cosas buenas, también lo es en estos momentos difíciles. Él es el que envía la lluvia, Él es el que envía la lluvia tardía, la lluvia temprana, Él es el que envía el hielo, Él es el que carga las nubes de humedad, Él es el que mueve las nubes bajo su mando, Él es el que agita la tierra cuando Él lo ordena. Y usted dirá, pero está hablando del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento dice que Él es el que hace salir el sol sobre buenos y malos. Es Dios, es el que gobierna su creación. Por eso, también tengo que decirte, y así como lo veíamos en la enseñanza del viernes, también es el Dios de la misericordia. Es el Dios de la misericordia. Porque cuando Adán y Eva en el Edén dejaron entrar la peor plaga que ha existido, que se llama el pecado, Dios, aunque los sacó fuera por la consecuencia, aunque les dice cuáles son las consecuencias de esto que hicieron, y se les menciona una a una, y los echa fuera de la comunión con Él, de la comunión que Él había preparado para ellos, mire lo misericordioso que es Dios. Les hace vestidos para cubrirlos del frío fuera del jardín del Edén. Él es el Dios de la misericordia. Él es un Dios que dice: te he amado y te voy a amar a pesar de los tiempos. Les he amado y voy a extenderles mi misericordia. Voy a extenderles mi misericordia. ¿Y para qué? La palabra es clara. Dios nos extiende la misericordia en medio de los tiempos y en medio de las circunstancias y en medio de las situaciones y en medio, escúchalo, de las señales para que nos volvamos a Él. Porque ese es el propósito de Dios. En estos días del devocional les compartía primera carta de San Pedro. Y en primera carta de San Pedro dice que la gloria de Dios nos protegerá conforme a nuestra fe. Y veremos la manifestación de la gloria de Dios hasta que llegue el tiempo de nuestra salvación. Porque estamos en los últimos tiempos, dice la palabra. Y estos, amados, innegable, estamos en los últimos tiempos. Y yo celebro que en este tiempo, en este mover, en esta crisis, en este caos, hay un mover generalizado, al menos es lo que se puede percibir a través de redes. Hay un mover generalizado hacia lo espiritual. Y oro para que este sea un tiempo propicio, para que la iglesia del Señor, para que tú, sí, vos que me estás mirando, para que usted que me está mirando, se levante, para que usted que me está escuchando, usted que es la iglesia, se levante y la iglesia sea levantada por el Espíritu y empecemos a proclamar el mensaje de salvación al mundo. Porque el Señor dice: yo los protegeré hasta que llegue su salvación. Quiere decir que yo los protegeré hasta que usted siga declarando la palabra del Señor y la salvación, que es Jesucristo, vuelva a esta tierra. Él nos protegerá. Romanos 8:19 dice, me encanta, dice Biblia Latinoamericana, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. La creación que te rodea, los amados que te rodean, tu familia que te rodea y no cree en el Señor, está expectante por conocer cuál es la revelación de los hijos de Dios. Versión Dios ha hablado y dice: este es el tiempo donde la creación espera con impaciencia, escucha, ansiosamente que se manifieste claramente, escúchalo, que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. El mundo afuera, el mundo que está viviendo en temor, el mundo que está viviendo en paranoia, el mundo que está viviendo en actos de egoísmo, en desesperanza, está esperando ver qué hacemos nosotros, los verdaderos hijos de Dios. Me gusta decir que hay un tiempo para cada cosa porque así lo dice la palabra. Me encanta la palabra que compartían en estos días cuando empezaron los consejos. Hay un tiempo para abrazar y un tiempo para dejar de abrazar. Y este es el tiempo para dejar de abrazar. Pero también entiendo que es el tiempo, escúchalo, para el Salmo 91. No es ya ese salmo que yo a veces lo llamaba el salmo guardián, porque era el que encontraba uno en las Biblias grandotas en la entrada de la casa, abierto en el Salmo 91, como si el salmo dijera alarma, alarma, ladrón, ladrón, protegiendo nuestro hogar. Este es el tiempo verdadero de todo el contenido, de todo el propósito, de toda la verdadera declaración del poder de esa palabra del Salmo 91. Y le damos gracias a Dios por las inmensas promesas para su iglesia en estos tiempos de crisis. Por tanto, te invito a que en este tiempo de crisis, en este tiempo difícil, vayamos a su palabra y leamos el Salmo 91, versículo del 1 al 6.
El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela del día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Caerán 1000 a tu izquierda, 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. Déjeme leerlo hasta ahí, lo leí hasta el verso 7. Amén. Escuchen, qué bueno es Dios. Y me gusta decir qué bueno es Dios en todo tiempo. Porque a veces decimos qué bueno es Dios en los tiempos buenos, pero también Dios es bueno en los tiempos que no son tan buenos. Dios no deja de ser bueno porque los tiempos que nosotros vivimos en esta tierra, los cuales Él advirtió serían de tribulación y prueba, no son tan buenos. Por eso diga conmigo, qué bueno es Dios. Porque qué bueno es Dios que está con nosotros. Qué bueno es Dios que nos promete guardarnos. Qué bueno es Dios que nos dice en tiempo de crisis o en tiempo de tormenta o en tiempo de pandemia, yo te guardaré. Pero yo quiero que miremos con detenimiento porque nos encantan esos versos. Leemos la primera parte y nos quedamos, proclamamos con fe, proclamamos con ánimo, decimos amén, gloria a Dios, aleluya, a todos los demás versos. Pero yo quiero que miremos los primeros versos, porque siempre te recuerdo que nosotros así lo hemos enseñado. Las promesas de Dios, la única promesa que no tiene condicionante, que es gratis, es la salvación. De resto, las promesas del Señor tienen un algo donde tú tienes que hacer algo. Cuando tú haces algo, vas a ver la promesa del Señor totalmente cumplida sobre tu vida. Y generalmente eso que tienes que hacer, eso que tenemos que hacer, tiene que ver con lo que te dije al principio. Tenemos que tomar una decisión como iglesia para estos tiempos de caos, estos tiempos de crisis, obedecerle y creerle a Él, creerle a su palabra. Y el primer versículo, el versículo nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este no es un estado de visita, amado. Este no es un estado de visita. No dice el que visita al Altísimo. No dice el que en momento de crisis, en momento de que no sabe qué hacer, se acerca a la iglesia, se acerca al Señor, ora desde su casa. Este es un tiempo, escuche, no de estar por un momento, no de que vamos a pegarnos del Señor ahorita mientras la tormenta pase y después nos olvidamos. Dice habitar, es decir, el que decide estar en su casa. Este es el año donde Dios nos ha dicho a nosotros, quiero recordarte la visión que el Señor nos ha dado. Hago de Dios mi casa. Hago de Dios mi casa. Por eso el Señor nos decía, hagan de mí su casa. Hagan de mí su casa, hagan de mí su morada, habiten junto conmigo. Este estado que está hablando el primer versículo es un estado de creación, de relación continua, es un estado de relación cercana, es un estado de intimidad, es un estado del que comparte con Dios, del que tiene una relación de comunión, de ser uno solo con el Señor. Este es un momento donde, sí, amados, este es un mundo y un momento de mundo donde la gente está muy alejada de Dios, muy alejada del Señor. Le decía, donde el deísmo y el ateísmo nos ha alejado del concepto verdadero del Señor. Y Dios usa este tipo de cosas como el coronavirus, el caos mundial, el caos económico que se viene, para decirle al mundo, hey, acérquense a mí. Amós, el capítulo 4, lo hemos compartido en estos días en redes, nos enseña que Dios envió un montón de cosas para hacer reaccionar a su pueblo. Y cada cosa que él enviaba y su pueblo no reaccionaba, Dios después les hace consciente y les dice, les envié esto otro, y ustedes no se volvieron una y otra vez a mí. Vuelvo y te digo, ¿cuál es el virus más grande que ha existido en la historia y que ha matado a cientos y miles de millones de personas en la historia de la humanidad? Les lo recuerdo, el pecado. Hoy quiero hablarle en este tiempo y en este momento primero a la iglesia del Señor. Pero igual, si tú estás con tu familia, si tú estás con tu amado que conoce al Señor y te dijo, ven, siéntate con nosotros, compartamos este tiempo del Señor,
y tú no has reconocido al Señor como tu Señor y Salvador, y tú estás allí en casa, en familia, escuchando esto también es para ti. Porque hoy es necesario, amado, que confrontemos el pecado. Hoy es necesario, una vez más, quiero recordarte la causa por la cual Jesús entregó hasta su última gota de sangre. No fue para que estuviéramos bien, que sí, también está dentro del asunto. No fue para que viviéramos en abundancia, que también está dentro del asunto. No fue para que tuviéramos solamente un acercamiento al Señor. Fue con propósito principal. Derramó su sangre para pagar el precio de tu pecado y el mío en la cruz del Calvario. Para redimirnos de la maldición del pecado y de la muerte que había venido a nuestras vidas por ese pecado. Por eso es necesario, amados, confrontar el pecado. Porque el pecado te aleja de tu relación con Dios. Lo primero que nos enseña ese versículo del Salmo 1 es que tenemos que acercarnos a Dios. Es que tenemos que buscar comunión con el Señor. Es que tenemos que mirar qué nos está alejando de la verdadera comunión con Dios. Porque deidismo en la iglesia, en los hijos de Dios, también es que en algunas cosas dejamos gobernar a Dios y en otras como que le decimos, Señor, en esto no. En esto déjame, yo me acomodo mejor a lo que dice el mundo, yo me acomodo mejor a la realidad actual, a lo moderno de las cosas. Amado, tenemos que volver a confrontar el pecado en nuestras vidas, porque quiero decirte que, y recordarte, que la paga del pecado es la muerte, que el pecado te mata, que el pecado te enferma, que acercarnos en este tiempo. ¿Qué es acercarnos en este tiempo al abrigo del Altísimo? Lo veíamos el viernes. Acercarnos al Dios de la misericordia. Acercarnos por medio del arrepentimiento. Proverbios 28:13 dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, van a recibir misericordia. La versión Dios habló hoy me encantó. Dice, al que disimula el pecado. ¿Qué es disimular el pecado? Creer que Dios no te ve. Hacerte loco con el pecado, creerte en santidad con todo, decir Dios es mi bendición, Dios me bendice, ponemos el nombre de Dios tan fácil en nuestros labios, pero lo sacamos tanto de nuestros hechos. Iglesia, este es tiempo de ser radicales y es tiempo de ser radicales con el pecado. Al que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiese y lo deja será perdonado. Este es tiempo, amados. Quiero habitar bajo la sombra del Altísimo, pero hay que poner las cosas en su correcto orden. Por eso revisa cómo está tu relación con Dios y no permitas que tu carne, que el entenebrecimiento del mundo, que las razones del mundo o el entenebrecimiento del diablo te hagan encubrir el pecado. No lo justifiques más. Reconoce que esa no es la voluntad de Dios, que no es la voluntad de Dios hacer lo que haces en tu trabajo, que no es la voluntad de Dios hablar como hablas, que no es la voluntad de Dios que tú maldigas la tierra donde tú habitas, que no es la voluntad de Dios que tú maldigas a tus gobernantes. Gústete o no te guste cómo hacen las cosas, tenemos que bendecir a los gobernantes de nuestra nación porque del bienestar de la tierra donde vivimos depende tu bienestar. Por eso no es la voluntad de Dios que andes criticando, que andes hablando, que andes maldiciendo. Deja de maldecir esta tierra. Deja de vivir esa relación de pareja de la manera como lo estás haciendo. Porque como leí en un mensaje, el mundo está respirando aire de caos. Los hijos de Dios estamos respirando aire de arrebatamiento. Por eso la Biblia dice que dos estarán juntos y uno se irá y otro se quedará. Que dos estarán incluso en el templo, uno se irá y otro se quedará. ¿Por qué? Porque esto me parece injusto, tal vez digas, me parece increíble que eso pase, que cómo me va a dejar el Señor. Hey, no justifiques tu pecado, no lo encubras, no disimules el pecado. Este es tiempo, tómate un tiempo ahora. Ahora que estás apartado, ahora que te puedes apartar, ahora que no tienes esa obligación de tiempo, de compromiso, apártate y reconoce tu pecado. Porque estar habitando bajo las normas de una clase implica someterse a esas normas. Y si yo quiero decir que habito a la sombra del Omnipotente, quiero decir que me someto a las normas de su casa. Hacer lo que el dueño de casa diga, para que su protección, su provisión y su amparo me cubran. Este es tiempo de acercarnos, número 1,
de acercarnos a Dios, de más allá de una oración suplicante. Es tiempo, como lo aprendimos el viernes, de acercarnos al Dios de la misericordia reconociendo nuestro pecado, de levantarnos perdonados, pero de no olvidarnos lo que Dios le dijo a esta mujer. Yo te digo, vete y no peques más. Es tiempo de tomar la decisión de alejarnos del pecado, no solo de confesarlo, arrepentirnos genuinamente, traer conversión verdadera a la iglesia. Si tú no conoces al Señor, pero hoy estás escuchando esto y lo que estás haciendo sabes que está mal delante de Dios, hoy te digo, acércate al Señor de la misericordia que dice, yo no te condeno, pero deja ese pecado, acércate al Señor, porque la única manera de poder dejar ese pecado, caminar bajo la sombra del Altísimo, del Omnipotente, para que todas las promesas de las cuales estamos clamando, orando, declarando en fe, vengan sobre tu vida también. Hechos 3:19, versión latinoamericana, dice, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, y escucha esto, amada iglesia, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia de Dios. Clamamos, Señor, ven y sana nuestra tierra. Clamamos, ven y sana nuestra tierra conforme a lo que dice la palabra, que el Señor sanará nuestra tierra. Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero los versículos anteriores dicen, si mi pueblo que invoca mi nombre reconoce el pecado, se arrepiente y deja su mal camino, yo escucharé desde los cielos, vendré a ellos y sanaré su tierra. Amado, vete y no peques más. No podemos seguir. La plaga es una señal de que Cristo viene pronto. La Biblia dice eso, habrá señales. Es una señal para nosotros, para que ordenemos nuestro camino delante del Señor. Es una señal para los impíos, para que vuelvan sus ojos a Dios, para que vuelvan sus ojos al Señor, para que vuelvan sus ojos a Cristo. Pero este tiempo también de plagas no es solo una señal para eso, también es una señal que prueba nuestra fe. Mateo 24, versículo 21 y 22 dice, porque habrá entonces, escucha esto, gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Dice, habrá señales cual no ha habido antes. Antes no ha habido una señal. Algunos lo compararán, dirán, pero nada había causado un caos mundial, había causado caos continental. Algunos continentes, algunos países, pero no caos mundial. Caos mundial en la economía, caos mundial en la política, todos igualados, todos encerrados, todos sin saber qué hacer. Escúchalo. Y dice, porque habrá tribulación cuando lo ha habido desde el principio hasta ahora, pero esos días serán acortados por causa de los elegidos. ¿Qué nos dijo el Señor? Velen y oren, porque no saben a la hora en que va a venir nuestro Señor. Dios nos está diciendo, iglesia, despierta. Despierta, levántate. Hoy te lo estoy diciendo nuevamente en el nombre del Señor. Iglesia, despierta, levántate, porque necesitamos volver a la verdadera comunión con Dios, porque es la comunión con el Señor, porque es el decir realmente, habito al abrigo del Altísimo, el que nos permite tener seguridad y confianza. Proverbios 28 dice, el impío huye sin que nadie lo persiga, pero los justos están confiados como leones. Escucha, aunque estés rodeado de gente que ni siquiera sabe si está infectado o no, a ti la plaga no te tocará. La gente corre de un lado para otro. Cuando tú vas caminando por la calle y viene alguien de frente, la gente se baja del andén o tú mismo te corres para un lado. La gente tiene miedo, pero los justos estamos confiados en que Dios nos cubre, en que Dios nos guarda y nos sostenemos y nos mantenemos como leones delante del Señor. A ti no te tocará la plaga. Al abrigo del Altísimo, escucha. Al abrigo del Altísimo. Dios nos está diciendo, hey, acércate, busca comunión. Al abrigo del Altísimo. ¿Por qué dice Altísimo? Yo siempre he preguntado, siempre ha sido un chiste común decir que, ¿por qué las puertas de la iglesia son tan altas? Pues porque si no, ¿cómo entraría el Altísimo? Dicen algunos. Chiste malo, no importa. Ok, al abrigo del Altísimo. ¿Por qué Altísimo? ¿Qué quiere decir el Altísimo? Quiere decir que, porque es que hay gente alta. Y no le estoy hablando de estatura. Hay gente famosa, hay gente importante, hay gente que tiene poder, hay gente que es multimillonaria, pero nuestro Dios
está más alto que los más altos, porque Dios es el rey de toda la creación y sigue siendo el rey. Cuando habitas, cuando tienes comunión y estás al abrigo del Altísimo, tiene que venir al abrigo del Altísimo. También tiene una segunda palabra que se llama sometimiento. La primera es comunión, la segunda, sometimiento. Cuando nos sometemos a Dios, queremos entender los designios de Dios. Nos preguntamos e incluso le preguntamos a Dios. O mucha gente que no conoce al Señor, te decía, van a juzgar a Dios y nos preguntan a nosotros, ¿y por qué Dios permite esto? Hoy te digo, mira, no es así. No podemos entender los designios totales de Dios. El libro de Job, Job capítulo 11 nos habla de eso. ¿Escudriñarás en lo profundo de los pensamientos y de la intención del corazón de Dios? ¿Podrás hacerlo acaso? ¿Podrás incluso en tu mente finita entender a un Dios infinito? No, no lo podrás hacer. Y pregunta el amigo de Job y le dice, y como no puedes hacerlo, hoy te pregunto, ¿qué harás? Hoy te pregunto, ¿qué harás? Y ahí es donde están los temores de la gente, cuando no entendemos nada. Escucha, la iglesia, cuando no entendamos nada, no te preguntes por qué o para qué. Simplemente sométete, sometámonos a Dios. Cuando no sepamos qué hacer, sometámonos a Dios. No te rebeles por las cosas que no entiendes. No te rebeles preguntándote o dejando que el mundo te pregunte o que tu carne te pregunte, ¿cómo es posible? Porque eso que no entiendes puede hacer que te enfríes. Eso que no entiendes puede hacer que te alejes. Eso que no entiendes puede hacer que te rebeles. O escúchalo si tú no caminas con el Señor, al igual que nosotros. Pero estás escuchando esto, eso que no entiendes, va a provocar que no te acerques, que no te sometas, que no busques comunión. Y entonces todas las promesas de cuidado y protección del Salmo 91 no se podrán cumplir en tu vida. Primera palabra, buscar comunión. Segunda palabra, someternos. Tercera palabra, rendición. El versículo 2 dice, diré yo al Señor, diré yo al Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres mi Dios en quien confío. Tú eres míos. Implica una declaración. No es que Dios sea mi Dios, el cual hace lo que yo quiera, o a mi capricho, o de acuerdo a mi petición, sino es mi Dios, en el sentido de que eres mi Señor, está por encima mío. Diré yo al Señor, mi esperanza, mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Él es mío en la medida en que yo sea totalmente de Él. Cuando de verdad nos rindamos a Dios, escúchalo, todo lo de Dios vendrá a tu vida. Cuando de verdad te rindas al Señor y nos rindamos al Señor de corazón totalmente, nos rindamos al Señor buscando comunión, arrepintiéndonos, dejando el pecado, creyéndole, sometiéndonos en rendición. Escucha, cuando nos metemos a Él, todo lo de Dios, toda la heredad que dice Pablo en la primera carta de Pedro, que dice Pedro, en la primera carta de Pedro le compartía y le decía, nuestra esperanza vive y cierta. La heredad, habla de la heredad cuando nos rendimos al Señor, la heredad vendrá a nuestras vidas, vendrá a nosotros. La heredad, todo lo de Dios, su provisión vendrá sobre ti, su protección vendrá sobre ti, su cuidado vendrá sobre ti, su prosperidad vendrá sobre ti. En estos tiempos de caos es donde se muestra realmente quién es tu Dios. ¿A qué me refiero y de qué estoy hablando? Cuando tu Dios es el dinero, en estos tiempos de caos, se cayó el dinero y tú quedaste sin hacer nada. Si en estos tiempos de caos tu Dios era tu cuerpo, tu cuidado, no sé, eso que es banal, eso que Salomón habla de que es vana cosa, escúchalo, se cayó en estos tiempos, se acabó en estos tiempos. Tú leías muchas cosas que se leen en este tiempo y decían, algo quitó todo el control de cosas y tú andas ahora en tu casa en la ropa más cómoda que tal vez ni coordinan los colores, no te importa, andas sin maquillaje, tal vez solamente te has hecho una moña. Se te cayó eso que era tu Dios, se te cayó. Los economistas, si tu Dios es el dinero, en estos días estarás sintiendo temor. Si tu Dios es el amor al feed y a tu cuerpo, en estos días estás temblando. Pero si tu Dios, incluso si tu Dios, escúchalo, es tu familia, estás temblando porque no estás a su lado. Estamos
de un lado a otro. Nosotros estamos diciendo queremos irnos a cuidar a nuestros papás, pero si no podemos, porque no se puede, porque las leyes nos lo impiden, Dios los está guardando a ellos y nada los tocará y seguirán siendo mis amados y seguirán siendo mis padres y los seguiré honrando y seguiré amando a mi hermano que estamos realmente lejos, pero los seguiré amando. Seguirán siendo mi familia. Dios estará con ellos. Dios los guardará. Estamos seguros. ¿Por qué? Porque nos hemos rendido totalmente al Señor. Dios, todo lo de Dios vendrá. Pero en estos tiempos de caos, donde se muestra realmente cuál es tu Dios. Si tu Dios es Yahvé, si tu Dios es el Señor de los ejércitos, tú estarás confiado y te mantendrás como los cedros del Líbano, como el monte de Sión, absolutamente fuerte e inamovible, porque la sombra del Omnipotente todo lo puede. Escucha esto: comunión, sometimiento, rendición. Cuando hacemos eso, escúchalo de nuevo: la sombra del Omnipotente, la sombra del Todopoderoso, la sombra del que todo lo puede. ¿Acaso crees tú que Dios no puede sanar del coronavirus? Escúchalo. ¿No puede tu Dios, que es el Dios Todopoderoso, sanar del coronavirus? Cuando yo me rindo a Él, cuando yo me rindo al Altísimo, veré lo que Él puede hacer y veré su poder ser sobre nuestras vidas. Seremos prosperados como lo fue Josué en Egipto. En medio, escúchalo, en medio de un mundo en hambre, Dios lo prosperó y lo bendijo. Dios le dio alimento. Seremos guardados en medio de un desierto lleno de animales, lleno de asesinos, llenos de ladrones, llenos de peligros, llenos de muerte. Seremos protegidos por ese mismo Dios. Escucha esto. El Evangelio de hoy decía que cuando creemos al Señor, cuando le creemos al Señor, hasta el funcionario de gobierno, un hombre que no era del pueblo de Dios, pero le creyó a Jesús, vio el poder del Omnipotente sanando. Vio el poder del Omnipotente sanando. Declara conmigo: voy a ver el poder del Omnipotente. Voy a ver el poder del Omnipotente. Y si estás leyendo esto y lo estás creyendo, yo te invito a que escribas eso y escribas: yo, Rodolfo, voy a ver el poder del Omnipotente en el chat, y hago una declaración de fe para tu vida, para tu familia, para tu casa. Amados, esto finalmente será pasajero. Primera de Pedro dice: esta tribulación pasajera será pasajero, pero déjame decirte, dice que señales vendrán, señales. Quiere decir que habrá cosas, más cosas, y algunas van a ser probablemente peores, pero en todas y de todas esas cosas creemos lo que dice la palabra: Dios nos saca más que vencedores. Porque los que estamos sometidos, porque los que estamos guardados, porque los que nos hemos rendido a la sombra del Omnipotente, los que les sirvan a los propósitos del reino en este tiempo, extendiendo el Evangelio, extendiendo su palabra, extendiendo la invitación de Dios, el Evangelio de las buenas nuevas, amado, escúchalo, serán prosperados. Pero más allá, serán promovidos, serán engrandecidos. Por eso el versículo dice: confío en Dios, mi Dios en quien confiaré. Escúchalo, iglesia. Para terminar, si hago estas cosas: buscar comunión, si me someto a su voluntad, si me rindo a lo que Él haga, aún sin entenderlo, y si confío, ninguna plaga de Egipto vendrá sobre ti. Cuando tú miras esos 3 primeros versículos, dice que solamente Él podrá librarte de las trampas del cazador. Solamente Él podrá librarte de mortíferas plagas. Solamente Él te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio, y su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. Caerán 1000 a tu izquierda, 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. Amado, cuando hacemos esas 4 cosas: buscar comunión, sometimiento, rendición y confiar en el Señor, en el Altísimo, morando bajo su sombra, la del Todopoderoso, ninguna plaga de Egipto vendrá sobre ti. Ninguna, escúchalo, nada podrá tocarte. Y mira el verso 14 de este salmo: yo, dice el Señor, lo libraré porque Él se acoge a mí. Yo lo protegeré porque reconoce mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Estaré con Él
en los momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honor. Escucha, lo llenaré de honor. Lo pondré a salvo, fuera del alcance de todos, porque me ama y me reconoce, dice la palabra. Por cuanto ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, escúchalo. ¿Sabes qué dijo Jesús? Que somos luz en medio de la oscuridad. Dios nos pondrá en alto para hacer luz a las naciones, para hacer luz a la gente. Esa es la verdadera revelación y la manifestación de que somos verdaderamente hijos de Dios, los que nos levantamos creyendo que nuestro Dios, moramos bajo su poder, bajo el Altísimo, bajo su morada, estamos bajo su cubierto, sus alas nos cubren. No quiere decir que nos aparta, amados, seremos puestos en alto para que el mundo conozca la palabra de verdad. Seremos luz, por eso dice Mateo 5:14, que somos luz y la luz se coloca en lo alto. Dice el Señor, yo lo pondré en alto por cuanto ha puesto su confianza en mí. Y ahora, amados, vamos a orar. Pero quiero orar y siento del Señor firmemente orar. Si tú estás ahí, estás escuchando, joven, esposo, mamá, y todavía no has reconocido al Señor como tu Señor y Salvador, y todavía no tienes certeza de que eres hijo de Dios, porque el sello del Espíritu está sobre ti y porque tu nombre está escrito en el libro de la salvación, pues yo te invito a que cierres tus ojos y a que aceptes esta invitación de acercarte a Dios, de acercarte a estar bajo la morada del Altísimo. Y con tus ojos cerrados, yo te invito a que me acompañes en una oración y digas, amado Jesús, hoy te doy gracias por la palabra que has traído, por permitirme estar en este tiempo y en esta hora escuchando tu palabra. Hoy reconozco que me he alejado de ti y que por estar lejos de ti he tomado decisiones y he hecho cosas que me hacen daño y que te entristecen a ti, Señor. Hoy reconozco mi pecado. Hoy me arrepiento de caminar un camino de independencia y hoy tomo la decisión de volverme hacia ti. Por eso, Señor, te pido que por la sangre que derramaste en la cruz, laves mi pecado y me limpies de toda maldad. Hoy me acerco a ti y abro mi corazón. Te pido que entres y que desde mi corazón gobiernes toda mi vida, Señor. Hoy te recibo, te acepto y te reconozco, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador. Hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la salvación y no permitas que me aparte y sea borrado de allí nunca, Señor. Y hoy te doy gracias, papá, porque hoy puedo decirte, Padre, porque tu Espíritu ha sido puesto sobre mi vida como sello de arras de salvación para tu honra y tu gloria. Amada Iglesia, oremos por paz. Oremos por la paz que solamente puede traer la fe. Oremos por esa paz que necesitas tú, que estás escuchando noticias en el trabajo, que estás escuchando noticias de la economía, que estás escuchando noticias y que tienes angustia por la provisión. Amado Dios, tú eres el Dios que da la paz, no como el mundo la da, Señor, sino esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en medio de la crisis, en medio del caos, en medio del problema, hoy quiero orar, bendito Dios. Tú dices en tu palabra que podemos entrar a tus atrios, Señor, y colocar delante de ti nuestras angustias, nuestros temores, porque tú tienes buen cuidado de nosotros. Mira la angustia de ese papá, de ese proveedor, mira la angustia de esa mamá que es administradora, Señor. Mira, bendito Dios de gloria, este tiempo, la angustia de tu iglesia, Padre Santo. Y danos de esa paz, Señor, esa paz que nos permite saber, declarar con certeza y con fe que los que moramos bajo la sombra del Omnipotente estaremos confiados, estaremos seguros, Señor. Hoy te pido, bendito Dios, por el cumplimiento profético, Señor, de esta palabra, por el cumplimiento profético en este tiempo, Señor, de esta palabra, que la plaga no toque, que esta pandemia no toque tus hijos, que esta enfermedad no llegue a tus amados, bendito Dios de gloria, Señor. Que tu vida, bendito Dios de gloria, Señor, sea en la vida de cada uno de nuestros amados, Señor. Pero sobre todo, Señor, que la vida eterna, que la salvación,
Que la vida buena y abundante, Señor, venga a cada miembro de cada una de nuestras familias, bendito Dios, para este tiempo, para esta hora, porque hemos decidido buscar comunión, someternos, rendirnos y confiar en ti. En el nombre poderoso de Jesús, te bendigo con toda bendición en los lugares celestiales, te declaro en bendición, en victoria, de mejor para arriba, y declaro sobre ti, amado, que has decidido servir, que has decidido caminar, que tomas la decisión de obedecer y creer, que has decidido ser instrumento para estos últimos tiempos. Bendigo tu vida, bendigo tu caminar, bendigo tu ministerio, bendigo el llamado que Dios te está haciendo. Que cada vez que hables la palabra, el poder de Dios la esté respaldando y veas señales y veas milagros y veas prodigios venir sobre tu vida para la honra y la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Te bendigo, amado, bendigo tu nombre. Te despido, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, que este sea un mensaje de bendición. Compártelo con tu familia, compártelo con tus amados y en lo posible seguiremos orando para que el próximo viernes volvamos a encontrarnos a las 6 de la tarde a bendecir el nombre del Señor. Dios te guarde. Recuerda que todos los días estamos publicando estos 21 días de oración que estamos clamando por el Señor para que el Señor venga y restaure y sane nuestra tierra. Dios les bendiga, amados. Desde acá, un gran abrazo. Los amamos y los extrañamos. Que el Señor les bendiga, iglesia. Amén.